Horas antes de ser ejecutado, Josef Krama no se arrepentía de haber restringido la alimentación básica de miles de inocentes hasta que murieran de inanición. Tampoco se arrepentía de acumular 50 prisioneros en una celda para 2 personas. Ni hablar de obligarlos a vivir en condiciones totalmente putrefactas, provocando la muerte de muchos por la enfermedad de tifus. No, de eso tampoco se arrepentía. Luego de ser condenado, esperó su hora final sentado tranquilo en su cama, sin ningún tipo de remordimiento por las miles de frágiles vidas que se había cargado. Sin embargo, la bandera del horror más cruel no solo la llevó Krama. Irma Grese y Elisabeth Falkenrath son nombres que probablemente no hayas escuchado jamás, pero si algo debes saber es que estos 3 nazis fueron un sinónimo de crueldad y muerte en el infierno que se vivió en el campo de concentración de Bergen-Belsen hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. En este video de historia militar exploraremos sus roles dentro del exterminio, cómo llevaron a cabo estos atroces crímenes y el juicio internacional que finalmente los llevó a la horca, donde la justicia puso un límite a la brutalidad de estos infames verdugos nazis. I remember very good the camp, the Bergen-Belsen. I understand the hunger. I remember the hunger. It's very terrible. We saw the stars from hunger. Estos son algunos de los crudos testimonios de los sobrevivientes a los indescriptibles horrores y brutalidades que marcaron a fuego la vida de los prisioneros de Bergen-Belsen. En este sitio, ubicado en el norte de Alemania, miles de personas sucumbieron ante el hambre, las enfermedades y una crueldad que parecía desafiar la razón. A medida que la Segunda Guerra Mundial se acercaba a sus últimos años, el caos y la brutalidad nazi crecieron. Este lugar, inicialmente pensado como un campo de detención de prisioneros, comenzó a transformarse, agregando trabajos forzados y una situación crecientemente inhumana. Para 1944, la situación en el frente oriental empeoraba para Alemania. Con la evacuación de los campos en el este, Bergen-Belsen recibió una afluencia masiva de prisioneros exhaustos y enfermos. El deterioro, el hacinamiento extremo y el colapso de los suministros lo convirtieron en un infierno en la tierra. A medida que miles de prisioneros judíos arribaban, los recursos se iban agotando y el abandono y la crueldad hicieron que cada día fuera una lucha desesperada por sobrevivir. And even those who were sick had to go out and they had to be held up by others, as if they would care how many would be alive and how many we are. But this was part of the procedure of tormenting us. You know, I remember when I was standing there in rags, cold and shivering, and terribly worried about my family and starving. Tras la liberación por parte del ejército británico el 15 de abril de 1945, las tropas se encontraron con un espectáculo aterrador. Más de 60.000 prisioneros en condiciones deplorables y miles de cuerpos sin enterrar. Hubo 3 autores intelectuales y materiales de esta masacre: Josef Krama, la bestia de Bergen-Belsen; Irma Grese, la guardiana de 22 años que decidió unirse a las SS; y Elisabeth Falkenrath, la supervisora del campo. Estos 3 oficiales personificaron el terror de Bergen-Belsen, cuyas acciones llevaron a la muerte a miles de víctimas. When British troops entered Bergen-Belsen on April 15, 1945, they encountered a devastation of human misery for which they were utterly unprepared. More than 10,000 bodies lay scattered about the camp, and the 58,000 surviving inmates, the overwhelming majority of them Jews, were suffering from a typhus epidemic,
as well as a combination of tuberculosis, dysentery, extreme malnutrition, and countless other virulent diseases. El juicio de Bergen-Belsen se llevó a cabo el 17 de septiembre de 1945, apenas meses después de la liberación. Pero antes, veamos algunos de los tantos actos barbáricos que se llevaron a cabo en pocos meses. Las enfermedades como el tifus se esparcían como una sentencia de muerte lenta y dolorosa. Sin atención médica ni alimentos suficientes, miles de prisioneros, débiles y hacinados, veían sus cuerpos consumirse día a día con fiebre delirante y llagas abiertas que crecían en la más absoluta miseria. Estas bacterias arrebataban vidas como un verdugo silencioso, dejando cuerpos apilados en condiciones infrahumanas. Un sobreviviente describió el campo como una ciudad de muerte y relató que los cadáveres se apilaban junto a los barracones. Cada mañana, los gritos de los moribundos eran un recordatorio de que habíamos sobrevivido una noche más, pero sabíamos que era cuestión de tiempo. A diario los prisioneros soportaban un hambre constante, poca o nula atención médica y frío extremo. La falta de saneamiento hacía que enfermedades como el tifus y la disentería se esparcieran rápidamente. Entre las víctimas estaba nada menos que Anna Frank, la adolescente judía cuya historia sería mundialmente conocida a través de su diario íntimo. Tanto ella como su hermana Margot murieron en el campo en marzo de 1945 debido a la fiebre tifoidea que afectaba a miles de prisioneros en esas terribles condiciones. Meses después, los soldados británicos arribaron al sitio y se encontraron con un escenario espantoso. When British troops entered the gates here at Bergen-Belsen, they took pictures. And for the first time, the world finally understood the extent of the Nazi horror. We saw the bulldozers pushing naked bodies into open pits, the walking skeletons, the unbelievable sadness and loss. Las torturas eran parte de la rutina en Bergen-Belsen. Los prisioneros recibían golpes arbitrarios, mientras que algunos guardias, por diversión, los sometían a humillaciones. Las mujeres prisioneras, en particular, eran objeto de un constante abuso físico y psicológico. Las condiciones sanitarias, la falta de agua potable y la constante exposición a las enfermedades se unieron a la violencia física para transformar este campo en un infierno viviente. Josef Krama fue sin duda el rostro del horror en esta industria de la muerte. No por nada lo llamaban la bestia de Bergen-Belsen. Krama llegó al campo en diciembre de 1944. Anteriormente había trabajado en el infame Auschwitz y en otros campos, acumulando una reputación de brutalidad extrema. Como comandante era conocido por sus despiadadas decisiones. Y aunque Bergen-Belsen no contaba con cámaras de gas, los métodos de exterminio en masa parecían haberse convertido en una rutina cotidiana para él. Ordenaba los castigos, gestionaba el racionamiento de comida y el sistema de trabajo, además de ser responsable de miles de muertes, ya fuera por hambre, enfermedad o ejecuciones sumarias. After the war, one prisoner named Sompolinsky testified how on one occasion, Josef Krama had been shooting at him and a bullet went through his hand. Another prisoner, Glinowiecki, testified that Krama had given him a beating of 25 strokes. Some of Krama's specialties were to shoot at people with a machine gun and set dogs on them. Con la llegada del ejército británico y ante el avistaje de los horrores del campo por parte de los aliados, Krama permaneció imperturbable sin mostrar arrepentimiento alguno. El hombre argumentó durante su juicio que seguía órdenes y que las condiciones del campo eran una consecuencia inevitable del colapso del suministro en los últimos meses de la guerra. Estas afirmaciones rápidamente se desestimaron ante la abrumadora evidencia de su crueldad.
Por su parte, Irma Grese, conocida como la Bella Bestia, era una joven de apenas 22 años cuando participó en las atrocidades de Bergen-Belsen. Se había unido voluntariamente a la Schutzstaffel o SS, las fuerzas paramilitares de Hitler, donde rápidamente notaron en su mirada un deseo inquietante por la crueldad. Esa inclinación le ganó una transferencia temprana a los campos de concentración, donde su brutalidad destacó incluso entre sus compañeros, convirtiéndose en una de las guardias más temidas y despiadadas. Where she arrived along with a large number of Ravensbrück prisoners in March 1945. Those who collapsed or could not keep pace were shot by the SS. The prisoners got almost no food during these death marches, and there was no food when they arrived at the camp either. Grese era conocida por su brutalidad y sadismo, especialmente hacia las prisioneras judías. Patrullaba el campo con una sonrisa gélida, un látigo en mano y disfrutaba imponiendo tormentos físicos y psicológicos a sus víctimas. Fue conocida por su trato inhumano y su afición a castigos extremos, a menudo eligiendo arbitrariamente a personas para golpizas o confinamientos mortales. La mujer fue denunciada por varios prisioneros como una de las figuras más temidas en el campo. Como curiosidad, se sospecha que tuvo una relación amorosa con Josef Kramer, y ambos compartían la misma frialdad para con las vidas que administraban. Los castigos más severos eran impartidos por la comandante Grese, que hacía de la tortura su deporte favorito y de su látigo su instrumento fundamental. Durante el juicio, Grese mantuvo una actitud distante y justificó sus actos alegando que solo cumplía con su deber. A pesar de su juventud, fue responsable directa de numerosas muertes y abusos. Su rostro quedó grabado en la memoria de los sobrevivientes como una figura implacable y despiadada. ¿Cómo era posible que un humano llegara a tales grados de atrocidad? The experience and the sights and the sounds and the smells were absolutely words cannot describe. And I can't describe it either. It was absolutely horrendous. I mean, I've been, and we've all been fighting for months through Germany and used to seeing casualties and people being killed and maimed, but never we'd ever seen anything like this. Por su parte, Elisabeth Folkenrath fue otra de las guardianas del infierno en Bergen-Belsen. Como supervisora del campo, estaba encargada de la administración de las mujeres prisioneras. Sin titubear, ejercía su autoridad con mano de hierro, supervisando personalmente los castigos ejemplares y ajusticiamientos diarios. Folkenrath, que alguna vez fue peluquera, se mostró en Bergen-Belsen como una pieza clave en la maquinaria de muerte, dejando una estela de horror que los sobrevivientes describían como insuperable. También había trabajado en Auschwitz y su llegada a Bergen-Belsen reforzó el ambiente de terror ya existente. Folkenrath tenía la autoridad para decidir sobre la vida o la muerte de las prisioneras y usaba su poder sin misericordia, seleccionando a mujeres para torturarlas y abusarlas sexualmente. Su presencia y autoridad implacable reflejaban una crueldad que permitía que el horror y el abuso sistemático proliferaran sin límites en el campo. Se la describe como una figura temida y sádica, que no dudaba en usar la violencia para mantener el control y castigar cualquier intento de resistencia. The majority of the inmates employed in this workshop were elderly women, and Folkenrath regularly stroked them with her fists, sometimes so hard that they fell to the ground. She would later claim that it was often necessary to slap their faces because they tried to steal bread which did not belong to them. Durante su juicio, al igual que Kramer y Grese, trató de justificar sus actos alegando obediencia debida. Sin embargo, los testimonios de supervivientes y las pruebas documentales fueron contundentes, desmantelando los argumentos de los acusados. A lo largo de las audiencias, los testimonios de testigos describieron con detalle las torturas y los abusos en el campo, exponiendo la crueldad de Folkenrath y su rol activo en la maquinaria de opresión. I can still remember it till this day, and you can never forget it. But
As I say, it was something that none of us had ever seen before or knew how to cope with either, which is the other point. Next question was what the hell to do, you know, with this situation. Thousands of starving, ill, dying people. What do you do? Una respuesta posible era buscar justicia. El juicio de Bergen-Belsen se convirtió en un proceso histórico para el derecho internacional que buscaba responsabilizar a los nazis de crímenes de lesa humanidad y por primera vez utilizaba ese término en el marco de un tribunal militar. En una sala improvisada en una antigua instalación militar en Luneburgo, Alemania, los británicos presentaron un caso contundente contra 45 personas, entre las que estaban Kramer, Grese y Folkenrath. Justice on the British model is given to those who had other ideas of how prisoners should be treated. The Belsen war criminals arrive at Lüneburg for trial. Their faces give little clue to what they're thinking. Last out of the lorry is Josef Kramer, the beast of Belsen. The calm orderliness of the scene contrasts violently with the ghastly pictures which shocked the country when they were shown in British newsreels. El juicio, dirigido por un tribunal británico, incluyó testimonios impactantes de supervivientes y pruebas visuales, entre ellas fotografías y registros médicos de los prisioneros. Durante el juicio, los tres principales responsables mostraron una completa falta de remordimiento, lo que indignó tanto al tribunal como a la opinión pública internacional. El proceso duró casi 2 meses y concluyó con 11 sentencias de muerte, incluida la de Kramer, Grese y Folkenrath. Otros miembros del personal del campo recibieron penas de prisión que iban desde 1 año hasta cadena perpetua. Algunos, sin embargo, fueron absueltos por falta de pruebas suficientes, un hecho que causó polémica en la época. Josef Kramer, Irma Grese y Elisabeth Folkenrath fueron ejecutados el 13 de diciembre de 1945, poco después de la conclusión del juicio. Su eliminación fue percibida como un acto de justicia para las víctimas de Bergen-Belsen, aunque los sobrevivientes señalaron que nada podría resarcir el dolor y las pérdidas sufridas. Yes, I had to give evidence there. My evidence was that in fact there was large food supplies very close to the concentration camp. And if the Germans wanted, they could have fed those people, but they didn't, or they chose not to. Anyway, they didn't. The food was there, and my evidence was that. Las ejecuciones de estos criminales se han destacado históricamente como símbolo de la condena internacional hacia los crímenes de lesa humanidad. Otros victimarios recibieron sentencias de prisión, aunque muchos lograron salir en las décadas siguientes en medio de la reconstrucción de la posguerra. Sin embargo, sus nombres han quedado asociados para siempre a uno de los períodos más oscuros de la humanidad. Bergen-Belsen no fue simplemente un campo de concentración. Fue un lugar donde el abandono, el odio y la brutalidad alcanzaron su máxima expresión. Las figuras de Josef Kramer, Irma Grese y Elisabeth Folkenrath personifican el horror que se desató desde la Alemania nazi y sirven como testimonio de hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando se pierde toda noción de respeto y dignidad. Then this German officer came in his elegant uniform, and I was looking at him early in dawn. At dawn, they were standing already hours. I looked at him in this elegant uniform, and I thought of my father. And I said to myself, I would never want to change places with you, even though that I'm here standing in rags. I wouldn't want to be a brutal animal like you and have this on my conscience. En última instancia, el juicio de Bergen-Belsen marcó un hito en la historia del derecho internacional y permite una reflexión sencilla. Un tribunal puede condenar crímenes atroces y llevar a los culpables al banquillo de los acusados, pero la historia nos muestra que esto no garantiza que tales horrores no se vuelvan a repetir. La verdadera protección contra tales actos de barbarie depende de las acciones y decisiones que tomemos en el presente. Es responsabilidad de los sistemas democráticos, los estados
y sobre todo de cada ciudadano, trabajar activamente para proteger derechos humanos básicos, resistir las semillas de odio y fortalecer los valores de la justicia y la dignidad. La historia cobra verdadero sentido cuando nos empuja a actuar para construir un futuro donde crímenes como estos no tengan más cabida. De esta manera llegamos al final de otro video de Historia Militar. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares de la Segunda Guerra Mundial que dejaron su huella. Hasta la próxima.